mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser, eres todo para mí. Buenas tardes, amados hermanos. Que nuestro Dios les esté bendiciendo grandemente a cada uno de ustedes en esta hora. Hace calor, sí, pero este es el día que el Señor nos dio. Y nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar en Él, como dice el salmista. Agradezco a Dios la presencia de las visitas. Está la abuelita, la mamá de Camila, Nancy, ¿verdad? Inés, que Dios la bendiga grandemente. Se estuvo orando mucho por ella, por el cáncer, y hoy día ella está con nosotros para agradecerle a Dios por escuchar y responder las oraciones de su pueblo. En esta tarde vamos a continuar con la serie de predicaciones que hemos tenido del Evangelio San Marcos, y hasta el día de hoy hemos visto cómo Marcos nos ha mostrado el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él ha estado sirviendo y bendiciendo en cada lugar, en cada aldea y a cada familia que se le presenta en el camino. Y algo que Marcos nos ha mostrado hasta el día de hoy es cómo Jesús tiene esa gran sabiduría, de modo que cada prédica, cada enseñanza, la gente se admira, se sorprende de su maravilloso mensaje. Otra cosa interesante que hemos visto en este evangelio es cómo Marcos nos muestra la autoridad, el poder de nuestro Señor Jesucristo sobre las enfermedades. Vimos el domingo pasado cómo Jesús sanó a una mujer 12 años con flujo de sangre muy enferma, cómo Jesús sanó y resucitó a la hija de Jairo, y hemos visto también el poder de Jesús sobre los demonios, incluso sobre la creación. ¿Quién es este que el viento y el mar le obedecen? Y si hay algo que Marco quiere mostrarnos en estos capítulos, en este evangelio, ¿quién realmente es Jesús? ¿Por qué Jesús tiene esta gran sabiduría? ¿Por qué Jesús tiene este gran poder? ¿Por qué Él puede sanar a los enfermos, puede libertar a los endemoniados, incluso puede mostrar su poder sobre la muerte? Y la respuesta de Marcos es porque Jesús es Dios. Jesús es el Santo de Dios. Jesús es el Dios Todopoderoso, de modo que su poder es inigualable. No hay nada imposible para Jesús porque Él es el Dios eterno. Y Marco quiere que podamos entender por medio de este hermoso evangelio quién realmente es nuestro Salvador. ¿Quién realmente es Jesús al cual usted y yo obedecemos, escuchamos y servimos todos los días de nuestra vida? Jesús es Dios. Y otra de las cosas que hemos visto en estos 5 capítulos es cómo Jesús está supliendo las necesidades de los desesperados. Cómo Jesús está respondiendo a las necesidades de los angustiados. Cómo Jesús está respondiendo a aquellos que están perdidos completamente. Aquí estamos viendo cómo Jesús está dándole el verdadero descanso a aquellos que se acercan a Él con fe. Eso nos revela el corazón misericordioso y bondadoso de nuestro Dios, de nuestro Señor que está en los cielos. Hoy día nos corresponde Marcos capítulo 6, versículo del 1 al 6. Y el mensaje lo he titulado en esta tarde, Una gran tragedia. Ese es el título para el mensaje en esta tarde, y mi oración es que usted pueda abrir su mente, pueda abrir su corazón y pueda recibir esta palabra como palabra de Dios, poderosa para transformar su vida y para transformar mi vida conforme a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Marcos capítulo 6, versículo del 1 al 6 dice: Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿no es este el carpintero? Hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simeón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él.
Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaban asombrados de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Hermanitos, este es un pasaje completamente distinto y muy diferente a lo que hemos visto hasta el día de hoy. Marcos capítulo 6, versículo del 1 al 6, es una tragedia. Es una tragedia lo que el pueblo de Nazaret va a hacer en contra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo aquí en Marcos 6 va a experimentar el rechazo completo de su propia nación natal. Según el versículo 6, por la incredulidad de ellos. Y no hay ninguna duda, amados hermanos, no hay ninguna duda que la fe en Jesús es poderosa. No hay duda que la fe en Jesús puede mover montañas. No tenemos ninguna duda que la fe en Jesús puede llevar a una persona a ser sanada por Él y a ser salvada por Él. Pero déjeme decirle en esta tarde, querido hermano, querida hermana y querida visita, como de la misma forma en que la fe en Jesús es poderosa para salvarnos, para sanarnos, también la incredulidad es poderosa. La incredulidad hacia Jesús, el rechazo hacia Jesús puede llevar a una persona a condenarse completamente. Por eso la incredulidad, el rechazo a Jesús también es poderoso. Y aquí vamos a ver el rechazo de este pueblo de Nazaret. Y dice el versículo 1, salió Jesús de allí y vino a su tierra. Luego de que Jesús le dice a sus apóstoles, vamos al otro lado del mar, Jesús llega a la región de los Gadarenos en el capítulo 5, versículo del 1 al 20. Luego Jesús, según los otros evangelios, vuelve a Capernaum. Capernaum es el lugar donde se centra el mayor ministerio de Jesús con sus milagros y sus enseñanzas. Ahí donde resucita a la hija de Jairo. Y es en Capernaum donde Jesús también va a sanar a esta mujer con flujo de sangre. Luego que Jesús está en Capernaum, dice el versículo 1, salió de allí y vino a su tierra. Y esta es la tierra natal de Jesús. Todos sabemos que Jesús es Jesús que nació en Belén, pero Jesús era conocido como Jesús de Nazaret. Si usted no lo sabía, Nazaret se encontraba a unos 50 kilómetros al sur de Capernaum. Nazaret es un pequeño pueblo. Algunos historiadores dicen 500 personas, otros dicen no más de 1.500 a 2.000 personas. Y Nazaret era el lugar donde Jesús había crecido por 30 años de su vida junto a su familia, donde había desarrollado su oficio, quizás muchos conocidos y también muchos amigos. Y Jesús aquí vino a su tierra, nos dice Marcos. Y es interesante para mí que aquí estamos en el segundo año de ministerio de Jesús. Jesús tuvo 3 años de ministerio. Ya en el primer año, en Lucas capítulo 4, cuando Jesús es bautizado, sale del agua, comienza su ministerio. Luego Jesús va al desierto y al vencer a Satanás, Él está predicando por toda Galilea y por todo lugar. Y luego de eso, Lucas nos muestra que Jesús había ido en su primer año a Nazaret. Lo que me llama la atención es que la primera visita de Jesús a Nazaret fue una visita compleja. Fue una visita difícil para Jesús. A Jesús lo quisieron matar. A Jesús lo quisieron tirar desde un barranco, desde un despeñadero, para quitarle la vida. Y yo me preguntaba, preparando este sermón, ¿por qué Jesús va nuevamente a Nazaret? Si ya en su primera visita, hace un año atrás, no había sido bienvenido. ¿Por qué Jesús va a Nazaret si en un momento lo quisieron matar? Y una de las cosas que podemos ver en el versículo 1, que Jesús no va solo, dice, y le seguían sus discípulos. Si uno lee Lucas capítulo 4, Jesús va solo a Nazaret. Aquí va acompañado de los 12. Recordemos en el capítulo 3, versículo 14, que Jesús había elegido a 12 hombres, a 12 apóstoles, para que estuviesen con Él y para mandarlo a predicar. Y es necesario que los apóstoles estén aquí con Jesús,
porque la gente se va a escandalizar de él y la gente lo va a rechazar a él y la gente no va a creer en él. De modo que lo que va a pasar después de este acontecimiento, Jesús va a mandar a los apóstoles de 2 en 2 a cada lugar y a cada pueblo y a cada persona a predicar la palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Es necesario que los apóstoles puedan ver el rechazo que les van a hacer a su maestro, ya que Nazaret se va a transformar en un lugar de entrenamiento y de preparación para los 12 apóstoles. Por eso es necesario, me parece, que antes de que lo envíe a predicar de 2 en 2, ellos puedan ver cómo Jesucristo, su maestro, va a ser rechazado completamente por su propia nación. Y dice el versículo 2, y llegando el día de reposo. El día de reposo, hermanos, es el día sábado, el Sabbat. Es el día donde los judíos se reunían especialmente en la sinagoga para escuchar la palabra de Dios. Y era costumbre de Jesús, en cada lugar que iba, llegando el sábado, ir a la sinagoga de los judíos. Y la sinagoga de los judíos era un lugar de mucho rechazo, de mucho conflicto para Jesús, de parte de los líderes religiosos, los fariseos y los escribas. Y mira lo que aconteció aquí. Dice el versículo 2, llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en las sinagogas. Sí. Es probable que a Jesucristo lo invitaron a predicar, lo invitaron a dar el tema y comenzó a enseñar. Y una de las cosas que pensaba mientras preparaba el sermón, ¿qué es lo que Jesús probablemente enseñaba cada vez que llegaba a las sinagogas? ¿Cuál era el mensaje de Jesús? Ya vimos en el capítulo 1, versículo 14 y 15, que Jesús anda predicando la llegada de el reino de Dios. El tiempo se ha cumplido. Yo soy el que habla con ustedes. Y pensando en Lucas 4, lo que Jesucristo predicó fue una profecía del profeta Isaías relacionada a él mismo. La profecía decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, esto es lo que dice Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buena a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y Jesús en ese momento les dice, la Escritura se ha cumplido. Es decir, me parece que lo que Jesucristo anda predicando, lo que Jesucristo anda anunciando, es lo que la ley de Moisés, es lo que los profetas y es lo que los salmos están diciendo sobre él. Que él es el Mesías, que él es el Cristo. Me parece que Cristo predica a Cristo. Jesús está predicando a Jesús. Y dice el versículo 2, la respuesta de esta gente al oír a Jesús, dice, y se admiraban. Cuando la gente escuchaba a Jesús, quedó completamente maravillada. La gente quedó atónita, la gente quedó asombrada. Cada enseñanza de Jesús, cada prédica era de gran admiración, de gran asombro para aquellas personas que lo escuchaban a él. Thank you, honey. Y dice más adelante, ¿qué clase de preguntas hacían estas personas al escuchar las maravillas que Jesús hacía? Hay 3 preguntas aquí, 2 en una. Dice, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que son por sus manos son hechos. La gente se está diciendo, primeramente, ¿dónde tiene estas cosas? Es decir, el conocimiento que tiene Jesús, ¿de dónde lo aprendió? ¿Quién se lo enseñó? Este tipo de mensajes, la forma de exponer los mensajes, ¿quién realmente se lo enseñó a él? El versículo 2, además, hay otra pregunta, ¿y qué sabiduría es esta que les dada? Este conocimiento, esta sabiduría de parte de Jesús, ¿quién le habrá dado? Incluso ellos reconocen sus milagros, porque dice al final del versículo 2, y estos milagros que por sus manos son hechos. Es decir, que ellos se maravillaban y se preguntaban, ¿de dónde Jesús sacó este poder para realizar este tipo de milagros? ¿Cuál creen ustedes, amados hermanos, que debería haber sido la respuesta a estas preguntas? ¿Cuál es la respuesta obvia para estas preguntas que la gente está haciendo? ¿Quién es este que tiene esta sabiduría, este conocimiento, que hace estos milagros? ¿Cuál es la respuesta obvia a esto? Jesús debe ser un enviado de Dios. Jesús debe ser un profeta de Dios.
Probablemente Jesús sea el Cristo, el Mesías que nosotros esperábamos. Pero no. Es interesante, hermanos, que aunque las enseñanzas de Jesús fueron en gran impacto para ellos, aunque el mensaje de Jesús y sus milagros fueron de gran impacto para ellos, no obstante, es triste darnos cuenta en el versículo 3 la reacción que tiene esta gente frente a la persona de nuestro Señor Jesucristo. En vez de reconocerlos como Dios o como un enviado de Dios o quizás como el Cristo, ¿qué están diciendo ellos en el versículo 3? ¿No es este el carpintero? Hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simeón. ¿No están aquí también sus hermanas? Es decir, en vez de reconocerlo a él como el Cristo, el hombre de Dios, en cambio a Jesús lo están tratando como un carpintero. ¿No es este el carpintero? Y yo quiero que prestes atención en el tono de voz o en la forma en que ellos hacen esa pregunta. ¿No es este el carpintero? Sí, Jesús era conocido como carpintero. Era un maestro constructor que trabajaba con sus manos el material de madera, de hierro, la piedra. Pero aquí, fíjate el tono de estas palabras. ¿No es este el carpintero? Hermanito, a Jesús aquí lo están mirando en menos, cómo va a terminar el versículo 3. A nuestro Señor lo están mirando de una manera despectiva. A Jesús lo están mirando como una poca cosa. ¿No es este el carpintero? Ellos no van a aceptar que Jesús se pudo haber convertido en un gran rabino, en un gran maestro, algún principal de la sinagoga. Mucho menos ellos van a aceptar que Jesús puede ser un enviado de Dios. ¿No es este el carpintero? Fíjate cómo están mirando al creador del universo. Miren cómo están tratando al Señor, al Dios de la vida. Además dice el versículo 3, hijo de María. Lo que están diciendo ellos es fuerte. La ofensa es grave. ¿Sabes por qué? Porque los judíos, cuando llamaban a una persona, siempre lo llamaban por el nombre del padre, por la descendencia del varón. ¿Recuerdan lo que decían los judíos? Nuestros padres son Abraham, Isaac y Jacobo. ¿Cómo le dijo Jesús a Pedro? Tú eres Simón, hijo de Jonás. Pero a Jesús aquí lo están tratando, ¿no es su madre María? Y eso indica, hermanos, que es tan fuerte el insulto hacia nuestro Señor. Es tan grande la ofensa que a Jesús no solamente lo están mirando como poca cosa. A nuestro Maestro, a nuestro Salvador, lo están tratando como un bastardo. Así lo están tratando. De hecho, en Juan, los fariseos le decían, nosotros no hemos nacido de fornicación. No somos como tú. Tú naciste en una relación ilícita. Así están insultando a nuestro Maestro. Así están insultando a Jesús en este pasaje. De hecho, si el padre José hubiese estado muerto, aún así los judíos llamaban a la persona por la descendencia del padre, por la descendencia del varón. Y fíjate lo que dice el versículo 3. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Sus hermanos, y nombran a Jacob, a José, a Judas y a Simeón. Sí, quiero decir algo aquí, hermanitos. Es probable que hasta este punto la única persona que creía en Jesús era su madre. Porque en el capítulo 3 los suyos estaban tratando a Jesús como un lunático, como alguien que está fuera de sí, como un loco. Y aunque aquí están sus hermanos, después de la resurrección de Cristo, su familia va a creer en él. De hecho, Jacobo va a transformarse en una persona muy importante para la iglesia. Judas va a escribir la carta de Judas que está antes de Apocalipsis. Pero hasta este momento es probable que su mamá es la única que creía en él. Una nota, desde la perspectiva de Dios, Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Dios tiene un solo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Desde la perspectiva humana, Jesús es el primogénito de sus hermanos. Jesús es el primero de muchos. Eso significa, aunque Jesús nació por obra del Espíritu Santo, luego de su nacimiento, José y María tuvieron más hijos que están nombrados aquí en el versículo 3.
Pero el punto, mis amados hermanos, el punto triste para mí en este sermón, o uno de los puntos tristes, es cómo termina el versículo 3. Y se escandalizaban de él. La gente de este pueblo se escandalizaba de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra escandalizar tiene que ver con un escándalo, tiene que ver con una vergüenza, tiene que ver con un insulto, una ofensa. Eso es lo que está produciendo la presencia de Jesús para su pueblo natal. Jesús sabe que su presencia es de gran ofensa para los judíos de Nazaret. Jesús sabe que es un escándalo para ellos, una piedra de tropiezos para su propia gente. A estas personas ya no les importan las grandes enseñanzas de Jesús. A estas personas ya no les importa la sabiduría de Jesús. A estas personas ya no les importan los grandes milagros de Jesús. Lo único que saben estas personas es que Jesús se ha transformado un escándalo para cada uno de ellos. Lo único que saben ellos, que Jesús es una vergüenza, es un insulto para su pueblo. Ellos están escandalizados por Jesús, profundamente ofendidos por la persona de Jesús. Y ellos no quieren ninguna identificación con nuestro Señor Jesucristo. Ellos no quieren tener ninguna relación con nuestro Salvador, porque para ellos Jesús era un escándalo. Para ellos Jesús era un escándalo. Y se escandalizaban de él. Y yo pregunto, amada iglesia, amado hermano, amada hermana, ¿para cuántas personas hoy en día, para cuánta gente hoy en día tiene la misma actitud de estas personas en Nazaret? Jesús es una gran ofensa para ellos. Jesús es una gran vergüenza para ellos. Jesús es un escándalo para ellos. ¿Para cuántas personas hoy en día identificarse con Jesús es un escándalo? ¿Para cuánta gente en el mundo religioso? Incluso voy a decir algo más triste. ¿Para cuántas personas que se hacen llamar cristianos o cristianas? ¿Para cuántas personas que se hacen llamar cristianos y cristianas les avergüenza y se sienten avergonzados con identificarse con Jesús públicamente? ¿Para cuántas personas en el mundo religioso identificarse con Jesús es realmente una ofensa y un escándalo por lo que Jesús es y por lo que Jesús representa en este mundo? Un escándalo. ¿Qué clase de cristiano es usted, mi amado hermano? ¿Qué clase de cristiano soy yo? ¿Somos esa clase de cristianos que servimos a Jesús públicamente, pero secretamente? Por lo que mi identificación con Jesús puede producir a la gente que me rodea. ¿Es un escándalo para usted Jesús? ¿Es un escándalo para mí identificarnos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Cuántos cristianos están en el trabajo, están con los amigos y nadie sabe que ellos son cristianos? Porque identificarse con Jesús puede ofender a una persona. Porque no quieren tener una relación con alguien que pueda traerle un conflicto. ¿Es un escándalo el Señor para usted? ¿Cómo en nuestro servicio público al Señor? ¿Cuántas personas se avergüenzan y se escandalizan, incluso cuando han visto el poder de Cristo? Cuando han escuchado las grandes enseñanzas de Cristo. Pero para ellos es un escándalo. Y se escandalizaban de él. Y decían, ¿quién es este? Este no puede ser un maestro. No puede ser un rabino. No puede ser un hombre de Dios. Es un simple carpintero. Es una simple persona. Y se escandalizaban de él. Hermanos y hermanas, Jesús sabe y conoce el rechazo y el desprecio que esta gente le está haciendo a él. De hecho, se había profetizado en Isaías 53 que Jesús iba a ser
despreciado y desechado entre los hombres. Se había profetizado que al Señor no lo iban a estimar. Y este pueblo está despreciando a Jesús, está desechando a Jesús y no está estimando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quién es este? Y se escandalizaban de él. Amén, mis hermanos. Esta gente se preocupaba más de su procedencia terrenal de Jesús en vez de preocuparse de su procedencia divina. Y mira cómo responde Jesús en el versículo 4. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Es un poquito difícil de leer este versículo, pero lo que Jesús quiere decir en este versículo es que el profeta no ha sido honrado, no es honrado ni en su propia tierra, ni entre sus parientes, ni en su casa. Y Jesucristo está ocupando ese proverbio para aplicarlo a sí mismo. Jesús sabe que viene de Dios, que es Dios, pero también Él sabe que Él viene a hablar de parte de Dios. En ese aspecto Jesús es profeta. Y Jesús sabe que los nazarenos son culpables de haberlo rechazado a Él. Y Jesús conoce, como nosotros también conocemos, la historia de los profetas de Dios. Si usted lee el Antiguo Testamento puede darse cuenta cómo los profetas de Dios que hablaron de parte de Dios fueron despreciados. El pueblo no lo honró. Muchos profetas de Dios fueron deshonrados por lo de su propia nación, por lo de su propia familia. Usted puede leer 2 de Crónicas 36, que hacían escarnio de los profetas de Dios, se burlaban de él, los menospreciaban. Y Jesús lo sabe. Jesús sabe que esto no es nuevo. Porque lo que le pasó a los profetas le está pasando a Jesús. Y fíjate el énfasis que Jesús da en estas palabras. Jesús está hablando aquí en un círculo decreciente. Me explico. Desde la relación menos estrecha a la relación más estrecha, habla número 1 de su propia tierra, luego habla de los parientes y luego habla de su propia casa. Y aquí Jesús sabe que está siendo rechazado y escandalizado por todos, por todas estas personas. Jesús sabe que ellos a Él no lo están honrando. Y hemos visto en estos 6 capítulos cómo a Jesús la gente se admira y se asombra y queda atónita de ver a Jesús con sus milagros. Pero más triste es cuando su propia nación, su propia familia, no lo honra a Él. No hay profeta sin honra ni en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Y dice el versículo 5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Jesús no pudo hacer allí ningún milagro. Pocas personas, salvo pocos, pudieron experimentar la misericordia, la gracia, las manos tiernas de sanación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero la mayoría dice, y no pudo hacer ningún milagro allí. Y yo quiero que entendamos, amados hermanos, la frase, y no pudo hacer allí ningún milagro, no es porque Jesús no tenía el poder, no porque Jesús había perdido las fuerzas. La razón por la cual no pudo hacer Jesús ningún milagro ahí es por lo que dice el versículo 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Mateo 13 dice que no pudo hacer allí ningún milagro por la incredulidad de ellos. Es decir, que Jesús no puede actuar en un corazón que no cree en Él. Jesús no puede actuar en una persona que lo rechaza a Él. Jesús no puede trabajar en una vida que lo niega a Él. Y no pudo hacer allí ningún milagro. No es porque Él no quería, sino más bien porque ellos se escandalizaron de Él y también decidieron no creer en Él. No pudo hacer ningún milagro y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y esto me hace pensar, mis amados hermanos, que el creer o el no creer es una decisión propia, es una decisión personal que cada persona debe tomar respecto a su relación con el Señor. Esto no es por obligación.
Esto no es por imposición. Cada persona decide creer o no creer en Él. Y de eso va a determinar la obra poderosa de Jesús en la vida y en el corazón de esa persona. Porque usted lo sabe. ¿Cómo Jesús actúa en aquellos que creen en Él? ¿Te acuerdas lo que le dijo el domingo pasado a esta mujer 12 años enferma? Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz, sé libre de este azote. ¿Cómo Jesús recompensa la fe de algunos? ¿Cómo le dice a Jairo cuando su hija muere? No temas, cree solamente. Jesús llega a la casa y le dice a la hija, Talita Cumi, a ti te digo, niña, levántate. Porque Jesús recompensa la fe de algunos. Y no hay duda que no hay nada que asombre. No hay duda que no hay nada que maravilla a Jesús, porque Jesús es Dios y sabe lo que hay en el corazón del hombre. Pero los escritores del Nuevo Testamento se encargaron de mostrarnos que hay dos cosas que a Jesús le asombran, le sorprenden o Él se maravilla. Si usted lee Mateo capítulo 8, Jesús se admiró, se sorprendió, se asombró de la fe del centurión. No he visto una fe tan grande como tú en todo Israel. Pero aquí, el autor de Marcos dice que la segunda cosa que a Jesús le sorprende, o lo que nos muestra la Biblia, es la incredulidad de las personas. Sí, hermanos, este asombro es algo triste. Y esta incredulidad se ve reflejada, repito, en el rechazo, en la negación y en la verdad de Jesús en la vida de todo este pueblo. Y finalmente termina el versículo 6 diciendo, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Aunque la gente se escandalizó de él, aunque este pueblo no creyó en él, Jesús no se iba a detener a lo que él había venido, predicar la palabra de Dios en otros lugares. Esto no iba a desanimar a Jesús. La incredulidad de la gente, el escándalo que la gente tenía sobre Jesús, no era una excusa para el Señor de cumplir la labor que el Padre le encomendó de predicar la palabra y anunciar el evangelio del reino en todas partes. Jesús continuó predicando la palabra de Dios y enseñando la palabra de Dios. Hermanitos, hermanitas, el título de este sermón lo voy a repetir una segunda vez. Una gran tragedia. Una gran tragedia. La incredulidad, mi amado hermano. La incredulidad de una persona, mi amada hermana. Jóvenes, la incredulidad de una persona. La incredulidad de una persona es una gran tragedia para la vida de esa persona. En este mundo hemos visto a lo largo de la historia grandes tragedias que han sucedido en este mundo. Como un avión con 200 pasajeros ha caído y han muerto 200 personas. Una gran tragedia. Hemos visto cómo trenes llenos de pasajeros se descarrilan y mueren esas personas. Hemos visto en las noticias cómo un joven con una ametralladora entra a un colegio y mata a 30 estudiantes. Una gran tragedia. Asesinatos, violaciones, robos. Grandes tragedias en este mundo. Pero déjeme decirle algo en esta noche o en esta tarde, querido hermano. No hay una mayor tragedia. No hay una mayor tragedia en la vida de una persona. No hay una mayor tragedia en la vida de un matrimonio. No hay una mayor tragedia en la vida de una familia que no reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. No hay una mayor tragedia que no reconocerlo a Él como el Salvador del mundo, como el Hijo de Dios, como el Cristo, como el Señor del universo. No creer en Jesús es el pecado más grande que una persona, que una familia, que un matrimonio puede cometer ante los ojos de Dios. Y la incredulidad, el asombro de Jesús por la incredulidad de ellos es una gran tragedia. Porque la incredulidad puede apartar a una persona del Dios vivo. La incredulidad es una gran tragedia porque esta persona
se está apartando no solamente de Dios. La persona que decide no creer, la persona incrédula, es una gran tragedia porque está eligiendo a Satanás en vez del Dios vivo y verdadero. La incredulidad es una gran tragedia porque la persona está eligiendo irse al infierno que irse al cielo con el Señor. La incredulidad es una gran tragedia en la vida de una familia, en la vida de un matrimonio, en la vida de un joven, porque está eligiendo el camino de perdición y no el camino de salvación. La incredulidad es una gran tragedia porque nos aparta. Aparta a una persona del Dios vivo. Por eso, amado hermano, amada hermana, en esta tarde, es tan importante escuchar la palabra de Dios. Por eso es tan importante atesorar este mensaje y cada mensaje que predicamos, porque la palabra de Dios aumenta nuestra fe. En cambio, la incredulidad en la vida de una persona no solamente está rechazando a Dios, sino está rechazando todo lo que procede de Dios. La salvación, el perdón, el Espíritu Santo, la vida eterna, entre otras cosas. Una gran tragedia lo que está sucediendo en este pasaje. Para ir terminando, amada iglesia. La gente en el versículo 3 se escandalizaban del Señor. Y en el versículo 4 Jesús reconoce que este pueblo, ni las personas, ni su hogar, lo están honrando a Él. Yo pregunto en esta tarde, y quiero que se lo pregunte usted mismo, ¿su vida, mi vida, es una vida que está honrando a Jesús? ¿Somos el pueblo de Dios que en nuestra vida, en todo lo que hacemos, honramos al Señor? Pregúntese por favor eso en esta tarde. Los sermones que se predican cada domingo, las enseñanzas de cada semana, ¿han sido por usted solamente palabras de asombro? ¿Qué bueno el mensaje? ¿O realmente las palabras de Jesús están impactando su corazón, están impactando su vida, están impactando mi vida para vivir como pueblo de Dios que honran, que glorifican su santo nombre? Nuestras vidas, nuestras palabras, ¿son palabras, actitudes que honran a Dios de un creyente? ¿O realmente la vida es una vida que refleja incredulidad? Amados hermanos, todos nosotros hemos sido bendecidos de escuchar tanta palabra de Dios. ¿Lo es para usted una bendición escuchar la palabra? ¿Dios ha actuado poderosamente en su vida y en mi vida? Entonces, si Jesús en esta tarde viera tu corazón y viera mi corazón, ¿de qué se sorprendería Jesús? ¿Se asombraría de nuestra fe hacia Él, de nuestra relación con Él, de nuestra obediencia hacia Él? ¿O Jesús se asombraría de nuestra incredulidad? Y cuando hablo de incredulidad no es solamente no creo, es un rechazo a lo que Dios le está diciendo a mi vida. Somos llamados, amados hermanos, a seguir creyendo en nuestro Salvador. Somos llamados cada día a seguir confiando en Él. Somos llamados cada día a aceptar su palabra en nuestras vidas, para conocerlo a Él, para amarlo a Él, para servirlo a Él y para caminar con Él. Todos los días de nuestra vida, donde sea que el Señor nos lleve o donde sea que el Señor nos llame. Por eso siempre es importante jamás negar la verdad que está en Jesús. Por eso es importante, hermanos, tener vidas de luz, que lo honren a Él, para que así otras personas también puedan conocer quién es Jesucristo y todo lo que Él hizo por nosotros, por nuestra vida de honra y por nuestra relación que tenemos con Jesús. Amén. Por último, el versículo 6 termina diciendo: y recorría las aldeas de alrededor enseñando, incluso cuando se escandalizaban, incluso cuando no creían en Él. Y el versículo 7 dice:
Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. ¿Qué quiero decir con esto? La incredulidad de muchas personas, el rechazo de muchas personas no fue un impedimento para que Jesús siguiese predicando y para enviar a sus apóstoles de dos en dos a predicar la palabra de Dios. Estamos en un mundo donde hay gente que va a salir a nuestro camino y que realmente nos va a rechazar, no va a creer y no va a aceptar la palabra. Pero quiero animar a la Iglesia de Cristo de Los Nogales en este año que recién comienza, a que no te desanimes por eso. Te invito a seguir predicando a Cristo. Te invito a seguir anunciando al Señor. Donde sea que el Señor te coloque, a la persona que tengas al frente, en tu trabajo, en tu hogar, entre tus amigos. Porque al final creemos en el Evangelio que es poder de Dios para salvación. Hay mucha gente que quizás nos rechace, pero de la misma forma también hay mucha gente, mucho pueblo en este mundo que está con un corazón dispuesto a escuchar a Cristo, a aprender de Cristo y a ser salvado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como un día usted creyó, como un día yo creí, hay mucha gente que se le necesita hablar de nuestro Señor. Hermanitos, no nos detengamos de hablar de Jesús, no nos detengamos ningún momento a identificarnos con Él, incluso aunque la gente en nuestro trabajo se escandalice de nosotros. Incluso aunque la gente de tu hogar se escandalice de ti, lo más importante es saber quiénes somos y quién realmente es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Invito también a las visitas que han llegado a este lugar. Si hay algún joven, si hay alguna persona que ha creído en Jesús como el Salvador, como aquel que murió, fue sepultado y resucitó, quiero invitarte a que salga de este lugar como una persona salvada y perdonada por el Señor. Y que el Señor se sorprenda de tu fe y tu confianza que tienes hacia Él. Muchas gracias por su atención y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Busca primero